Creo que soy amada por Dios. Creo en la salvación. Creo en la resurrección. Creo en la iglesia. Creo en el poder de la sangre de Cristo. Creo en el perdón de los pecados. Creo en el poder de la palabra. Creo en un Dios creador. Creo en la vida eterna. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el arrepentimiento. Creo en su venida. Creo que murió por mí. Creo en el nombre de Jesucristo. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Las palmas aquí. ¡Hey! ¿Alguien puede usar sus pies? ¡Arriba! A ver si se recuerda de esta canción. ¡Vamos!
cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. ¡Arriba! Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Gritar. Vamos, metale. Quiero cantar, 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 cantar. Arriba. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero gritar. Y preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me rescató. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluye
me transformó, tu sangre me salvó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me limpió, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Eso, Leonel, así. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Ah, mi amor. Hola, amados hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Qué gusto estar con ustedes este domingo maravilloso en sus casas y poder predicar la palabra de Dios en este momento. Estamos en el libro de Romanos, estamos comenzando la serie de Por Fe y para Fe, y nosotros entendemos que por fe es lo que recibimos por tener fe, pero es para fe lo que produce la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra fe. Así que vamos a comenzar y vamos a darle este tiempo a Dios y a darle gracias a Dios por su maravilloso evangelio, por las buenas nuevas de salvación. Hace 8 días terminamos diciendo que las buenas nuevas comienzan con una mala noticia. Y la mala noticia es que todos fuimos hallados pecadores y fuimos hallados culpables, pero este castigo cayó sobre alguien más.
Cayó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario, y ese alguien más, nuestro precioso Salvador, nos dio vida y vida en abundancia por medio de su sangre en la cruz del Calvario y por la fe que tenemos en Él. Así que vamos a poner este tiempo en sus manos. Antes de esto, yo quiero que vayamos a unos versículos que acabo de escoger para que veamos lo que es el Evangelio de Dios. Es importante que tú y yo entendamos profundamente lo que es el Evangelio de Dios. Acompáñenme, por favor. Vamos a Gálatas 3:13. La palabra dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que muere en un madero. ¿El qué? Fue maldito, recibió la maldición que nos correspondía a ti y a mí. Dice, nos redimió. Hemos visto que la palabra redimir es liberar pagando un precio. Él pagó el precio por nuestra liberación. Romanos 8:32, la palabra nos dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Una promesa preciosa, pero dice, no escatimó ni a su propio Hijo. Ese es el Evangelio de salvación. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas si lo ha entregado por nosotros? Y Juan 3:17, por favor, acompáñenme, dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sea salvo por Él. No envió a condenar, sino a salvar. Y el instrumento que Dios ocupa para nuestra salvación, el instrumento que Dios ocupa para que tú y yo podamos recibir el perdón de los pecados, es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo. Por eso es importante que tú y yo prediquemos al pecador el Evangelio de Jesucristo. Que nos prediquemos el Evangelio de Jesucristo, porque es el que tiene poder para salvarnos, para librarnos. Acompáñenme, por favor, en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, la condición del hombre. Vamos a ver, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice la palabra en el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido evangelizados. No, dice lavados, que es lo mismo. ¿Qué hace el Evangelio? Nos lava. ¿Qué hace la palabra? Nos lava. Dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Por quién? Por el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación. Son tan importantes hablar, entender y predicar las buenas nuevas para que la gente pueda conocer a su Salvador, pueda ser salva, pueda ser libre de estas cadenas, de esta esclavitud. Vamos a comenzar. ¿Por qué no me acompañan a Romanos capítulo 1? Y vamos a leer del verso 18 al verso 25, 26, más o menos, para que podamos entender de qué Dios nos quiere hablar el día de hoy. Pero antes vamos a poner este tiempo en oración y vamos a pedirle a Dios que venga a llenar nuestros corazones de su presencia. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabo, te bendigo y te agradezco, Señor amado, tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu Evangelio. Gracias por las buenas nuevas de salvación. Gracias, Dios amado, porque hay un instrumento precisamente diseñado para que podamos entender tu grandeza, tu señorío, tu autoridad, pero tu amor y tu misericordia para nosotros, Dios amado. Así que lo recibimos, te pedimos que vengas, que toques en los corazones, que los prepares para que podamos, Dios amado, crecer espiritualmente en amor, en confianza, en seguridad y en fe, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vayamos a la palabra, amados hermanos. Vamos a leer, por favor, del verso 18, pero quiero que me acompañen desde el verso 16, porque es muy importante el verso 16 y el verso 17, como lo dije hace 8 días, es el texto central de toda la palabra de Dios, del Evangelio de Romanos. Y vimos lo que es tan importante en el Evangelio de Romanos, que es importante que tú y yo sepamos cuál es el texto central, y que es, dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cristo fue crucificado a favor de los pecadores. Decíamos hace 8 días que cayó el pago sobre otro. Cayó el pago sobre Jesucristo.
Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Si tú y yo pudiéramos comprender la grandeza del Evangelio y lo que hace en nuestras vidas, en este momento, amados hermanos, estaríamos de rodillas alabando y exaltando y agradeciendo a Dios por lo que hizo el Evangelio en nuestros corazones, por las maravillosas promesas y bendiciones que trae a nuestras vidas haber entendido el Evangelio de Jesucristo. Pero dice, no me avergüenzo. Yo te voy a preguntar, y te quiero hacer esta pregunta. ¿Te avergüenzas de algo bueno? ¿Tú te avergüenzas de que te vaya bien, de que tienes un buen trabajo, de que compraste un carro último modelo, o de que tienes una casa muy bonita? ¿Te avergüenzas en tu trabajo, de que te ascienden, de que terminas la escuela, de que ahora tienes un título? ¿Eso te da una vergüenza? ¿Te avergüenza algo bueno en tu vida? Bueno, lo más maravilloso que puede haber llegado a tu vida es el Evangelio de Jesucristo. Y tristemente, lo digo con tristeza, nos podemos avergonzar del Evangelio de Jesucristo. Muchas veces no estamos dando testimonio porque nos avergüenza hablar de Jesucristo. Nos ven con una Biblia en la calle y nos da pena. Hablamos en un lugar donde hay personas y hablamos del nombre de Jesucristo y nos da pena. Y dice la palabra y el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No hay nada, amados hermanos, más importante que la salvación en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo me gusta, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque me ha salvado, me ha limpiado, me ha rescatado. Dice, al judío primeramente y también al griego, le está hablando a los dos. ¿Por qué? Porque existía una separación en ese momento. La gente estaba haciendo división. Yo soy judío, yo soy gentil, yo guardo la ley, yo no la guardo. Era un problema. Y dice Pablo, para los dos. El poder de Dios es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, todo aquel que quiere descansar en sus promesas, todo aquel que quiere venir a la gloria en Cristo Jesús y ser salvo. Dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y eso va a quedar muy claro en este tiempo que vamos a estar en Romanos. Por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y va a comenzar con un tema importante, la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre, amados, todos tenemos un problema con la justicia de Dios. ¿Quiénes? Todos. Entonces, ¿las buenas nuevas comienzan con una buena noticia? No, con una mala noticia. Pablo va a empezar a desmenuzar el Evangelio y va a empezar a dar la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que toda la humanidad está en problemas. Todos estamos en problemas. ¿Por qué? Porque no hemos creído en el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador y ser salvos en el Evangelio de Jesucristo. Aún los que han creído, muchos tienen problemas. Todos necesitamos creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y es lo que nos va a decir. Vamos por favor a leer del verso 18 en adelante. Dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hizo Dios? Dios los entregó. Hay una culpabilidad, hay un problema, existe un problema. Y muchas personas en este momento están argumentando diciendo, yo no tengo ningún problema. ¿De qué problema me estás hablando? No aceptan que hay un problema, no aceptan su realidad. No aceptan que sus relaciones se están doliendo, están sufriendo por causa de estar alejados de Dios, porque todas las consecuencias que vamos a entender el día de hoy vienen por habernos alejado de Dios. Pero la gente dice, ¿cuál es el problema? Yo no tengo problema, no quiero saber de mi problema. Yo quiero seguir viviendo como si no existiera un problema. Yo quiero seguir viviendo normal, como si todo estuviera bien. Pero Dios dice,
hay un peligro. Hay un peligro y este peligro solamente puede ser quitado, solucionado por medio del Evangelio de Jesucristo. Si no presentara un peligro, ¿por qué entonces necesitaría la humanidad ser salvada si estuviéramos todos bien? Necesitamos ser salvados y rescatados porque no todos estamos trabajando, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Aún nuestros propios principios, nuestras propias metas, nuestros propios deseos y decisiones nos son un obstáculo que nosotros mismos levantamos en contra de Jesucristo o de Dios en este momento, en este caso. Y Dios nos va a hablar de la culpabilidad, nos va a hablar del problema que existe para que tú y yo podamos reconocer que necesitamos confiar en Dios y reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El Evangelio comienza con esta mala noticia, muestra el peligro que existe, muestra el peligro que hay, y ahí obviamente pues es una acusación que se presenta contra todos nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos el Evangelio. Hay cargos en nuestra contra, se han levantado cargos. ¿Por qué? Porque el hombre ha decidido resistir a Dios, rechazar a Dios, no tomar en cuenta a Dios. Y esta es lo que vamos a estar estudiando, la culpabilidad del hombre, lo que Dios le dice al hombre en este día. Y tú y yo, amado hermano, no podemos no escucharlo. Es el comienzo del Evangelio, una muy mala noticia para después hablarnos de la buena noticia que encontramos en Cristo Jesús. Dios le ha dado al hombre evidencias para que el hombre pueda reconocer que hay un Dios y que un Dios que lo quiere y lo quiere salvar. Pero el hombre, que dice la palabra, dice, ha detenido con injusticia la verdad. El hombre lo detuvo. Y entonces vienen las consecuencias a nuestra vida. Vienen las consecuencias. El versículo que leímos en el 18 comienza con la ira de Dios. Yo me pregunto, ¿puedes imaginar la ira de Dios? ¿Te puedes imaginar a un Dios airado? Muchas personas le tienen temor a la ira del hombre, o le pueden tener temor a la ira de Satanás. No se compara la ira del hombre o la ira de Satanás con la ira de Dios. Ellos son creados. Dios creó todas las cosas. El poder sobrenatural de Dios. Entonces, cuando Dios nos habla de ira, de que está enojado, de que está airado, es bueno que tú y yo tengamos en cuenta esa ira de Dios. Si Dios, amado hermano, no fuera santo y fuera Dios, no tendría por qué airarse, pero por lo mismo que Él es santo y Él es Dios, se enoja con el pecador, Entonces el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? A mí me es importante irles a predicar el Evangelio de Jesucristo por la ira de Dios. Porque hay ira de Dios para el que no lo conoce, para el que no cree, para el que se justifica delante de Dios, para el que dice, no lo conozco, no lo he escuchado, nadie me ha predicado. Hoy, en este momento, la palabra de Dios nos va a hablar y nos va a tirar a tierra todos esos argumentos que tú y yo podemos estar levantando contra la ira de Dios. Vamos a la palabra y vamos a conocer un poco este atributo de Dios, la ira de Dios. Salmo 90, por favor, la palabra de Dios nos dice así: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan. ¿Cómo? Dice, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como en un pensamiento. O sea, nuestros días declinan, no hay bien para nosotros. ¿Por qué? Porque está la ira de Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él ha puesto delante de Él mismo nuestras maldades. Y dice que nuestros años es como un pensamiento. Nuestros años es algo que va a acabar, es algo corto. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no puede reaccionar con indiferencia a la rebeldía de un corazón rebelde, duro. Él tiene que reaccionar en su santidad. Así que todas las personas que se arrepienten, Dios los abraza y los salva y los bendice y los ama. Pero las personas que no se arrepienten, Él está airado, Él está enojado, Él está indignado contra las personas que aún conociendo la verdad, la detienen. Porque la palabra de Dios es clara, dice, conocen la verdad, pero ¿qué? Sus injusticias han hecho detener esta verdad. Y eso es importante. El verso 18 nos está hablando de esto, de que toda la naturaleza humana está bajo la ira de Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Por qué? Por causa de la impiedad y de la injusticia, así dice la palabra. La impiedad, cuando leemos o conocemos la palabra de impiedad,
Son las personas que se han alejado de Dios, que son burlones, que critican constantemente la palabra de Dios, que están en contra de la Biblia, están atacando directamente a Dios, conociéndolo. O sea, viven y se han alejado de Dios, aún conociéndole, le aborrecen. Y esto es algo muy, muy triste, muy fuerte, que alguien que haya conocido a Dios, ahora esté peleado con Dios, enojado con Dios, separado de Dios, y está haciendo ¿qué? Impiedad. Dice, contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es la injusticia? El amor a nuestro prójimo o el no amor a nuestros prójimos. Dice en los mandamientos, vamos por favor a Éxodo 20 y vamos a leer los 10 mandamientos. Los primeros 5 mandamientos nos hablan de la impiedad del hombre y los últimos 5 mandamientos nos hablan de la injusticia, porque tienen que ver con los hombres. Lo primero tiene que ver con Dios. Vamos por favor a Éxodo 20 en el verso 5 y nos habla la palabra de Dios, nos habla claro y fuerte. Decíamos entonces que la impiedad y la injusticia tienen que ver con la misma cosa, vaya. Uno con los hombres y otro con Dios. El problema es que no queremos obedecer. Éxodo 25 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién es? Jehová tu Dios. Para empezar, Él se presenta como tu Dios, como el creador del universo, como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Yo soy Jehová tu Dios. Luego dice lo que hizo, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sí. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres contra los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Esto nos habla de injusticia, de impiedad. La impiedad, el hombre dejando a Dios, el hombre aborreciendo a Dios, el hombre no buscando a Dios, sino al contrario, burlándose de Dios, burlándose de la palabra de Dios, burlándose de los principios de Dios, burlándose del plan y del propósito y del evangelio de Jesucristo. Conociendo los mandamientos, ellos dicen, no me importa, no me interesa, no creo que haya un Dios, yo creo que no existe Dios, yo creo que si Dios existiera no habría tanta maldad, amado, porque Dios existe es porque no hay tanta maldad, Él detiene la maldad, pero los hombres que han decidido portarse mal, han decidido buscar lo contrario y Dios los ha entregado a una naturaleza pecaminosa. Eso lo vamos a entender el día de hoy. La injusticia, decíamos que es lo que tenemos con nuestros hermanos, el no amar a nuestros hermanos. Y los siguientes mandamientos nos hablan precisamente de esto. Nos dicen, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás, no desearás los bienes de tu hermano, lo que tiene que ver con los hermanos. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está enojado. ¿Por qué? Porque dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad es Jesucristo. Pero tú y yo y muchas personas han decidido no reconocer. Pero dice, se revela desde el cielo. Yo quiero que vayamos a algunos versículos donde nos va a hablar de cómo el cielo proclama y exalta y engrandece el nombre de Jesucristo. Como Dios y el universo glorifica a Dios y lo reconoce como un creador, se le revela como creador. Vamos al Salmo 19:1, ese no lo conocemos de memoria, dice la palabra de Dios, los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Cómo? Los cielos cuentan tu gloria, Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Dios constantemente se revela a la humanidad. Él revela su ser y sus atributos a través de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace, y del cuidado que ha tenido para con nosotros. Dios es bueno y Dios totalmente está siempre actuando a nuestro favor, aunque tú y yo no lo tomemos en cuenta. Dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Él hace llover sobre justos y sobre injustos. La lluvia temprana y tardía viene sobre los dos, sobre los impíos y sobre los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, pero hay consecuencias y hoy vamos a entenderlo. Pero quiero que vayamos a ver unos versículos donde nos hablan de que Dios es un Dios creador, un Dios que hace las cosas. Isaías 42:5, por favor. Vamos a Isaías 42:5. La palabra de Dios nos dice así:
Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que despliega y el que extiende la tierra y sus productos. Todo lo ha dado Dios. Todos los productos son de Dios. El que da aliento al pueblo y que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. El Salmo 8, 3 y 4, la palabra nos dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Y vean que dice Eclesiastés 3:11, dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Bendito sea el Señor. Y luego dice: sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amados, no tenemos excusa. Nadie tiene excusa para no adorar a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Nadie puede decir no existe Dios. Después de experimentar los beneficios de Dios, muchas personas se rebelan contra Él. Después de experimentar los beneficios, después de recibir los beneficios, de vivir en los beneficios, le voltean la espalda. Muchas personas no quieren saber ni oír nada de Él. ¿Por qué? Porque no quieren dar cuentas al Creador. Porque si es Creador, es Señor, y si es Señor, Él gobierna y Él manda. Y hay personas que no quieren ponerse en sus manos. ¿Para qué? Para no tener que dar cuentas, para que no sean corregidos, para que Dios no se meta en sus vidas. Prefieren decir, no hay Dios, no existe Dios. Y esa es la impiedad, eso es lo que Dios está en contra de esto, amado hermano. Hay gente que no le importa la grandeza de Dios, no le importa la presencia de Dios, no le importa la gloria de Dios. Y esto viene desde que el pecado cayó en el hombre. El corazón del hombre está en franca oposición contra Dios por el pecado que mora en él. Vamos por favor a Romanos 8:7. Romanos 8:7 dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puedes. Si tú no crees en tu Salvador, tu carne te manda, te gobierna, te domina. Tú eres un servidor de tu carne. Tú eres un esclavo de tus pasiones. No puedes agradar a Dios. El pecado tiene raíces, amados hermanos, y la raíz viene de la necedad de rechazar a Dios. Esa raíz proviene de rechazar a tu Salvador, a Dios. Ahí nace el pecado. Igualmente la idolatría es el resultado de la enemistad contra Dios, contra un Dios verdadero. Tú empiezas a hacerte ídolos, te empiezas a hacer dioses. Y no pensemos en los dioses de barro o de madera. Hay dioses a los que tú les sirves todo el tiempo y están en tu corazón. Están en tu corazón. Tito 1:5, por favor. La palabra de Dios nos dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, fíjense, para los corrompidos e incrédulos, dice la palabra, nada les es puro. Nada les es puro. Todo lo ven mal. Todo. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. ¿Qué ha pasado? El hombre ha quitado del centro a Dios y se ha puesto él mismo. Dice, no quiero reconocer a un creador. No quiero reconocer que el Dios Todopoderoso, creador del universo, sustenta con su poder toda la creación. Que tú y yo estamos sostenidos por su aliento. Que si Dios nos suelta, desaparecemos. No quieren reconocerlo. Iba a decir, no queremos, pero yo sí lo reconozco. No quieren reconocer. Pero la palabra de Dios es clara y empieza el Evangelio de Romanos, vamos a decir el Evangelio de Romanos, con esta pronta atención a que necesitamos ser salvados. Necesitamos el Evangelio, necesitamos a Cristo, que viene por fe y para fe en nuestros corazones. Vamos por favor a Jeremías 2, verso 12. Jeremías 2, verso 12. Dice la palabra: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, o sea, ha dejado su gloria por lo que no aprovecha. Y vean lo que dice: espantaos cielos. Wow. Dice sobre esto, y dice, y horrorizaos y desolaos en gran manera, dijo Jehová,
Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen el agua. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Me dejaron a mí, dice el Señor. Un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios puro, un Dios de buenos pensamientos, un Dios que quiere hacerte bien, y lo abandonas y le das la espalda para irte a servir a un pecado, para irte a servir a una idolatría. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí dice la palabra en el verso 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todo lo que existe, tú ves los mares, ves las estrellas, ves los ríos, los montes, los árboles, las personas. Los científicos pueden estudiar el ojo del hombre y se maravillan de todo lo que encuentran. Es Dios, un Dios creador, un Dios que sustenta todo, un Dios que hace todo perfecto y maravillosamente todo. Y dice la palabra, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. No tenemos excusa, amados hermanos, para cambiar la gloria de Dios. Dice, de modo que no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria de Dios, la verdad de Dios. Cambiaron, amados hermanos, por la mentira, por el engaño. Y ahora dan culto a meras criaturas, más que a un Dios todopoderoso. Dan culto a lo creado, no al que lo creó. Dan culto a vanidades. El problema es eso, amado hermano. Dios se ha rebelado contra toda la humanidad. ¿Y por qué? Porque el hombre ha querido reconocer, o no ha querido reconocer, más bien dicho, la soberanía de Dios. Que Dios es Dios soberano. El hombre le ha voltado la espalda. El hombre no quiere saberlo. Le molesta, le enoja saber que tiene que dar cuentas a un creador. Ellos piensan y creen que sus juicios son los buenos, que eso los va a llevar a ser felices, a encontrar la plenitud en sus vidas. Así que olvidan a Dios y ven a Dios como un Dios castigador. Pero no es así, amado hermano. Dios envió a su propio Hijo para salvarte, para sanarte, para perdonar tus pecados. Él no es un Dios castigador. Vamos a 2 de Reyes, por favor. Capítulo 22, verso 17. Dice la palabra, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Dice, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Dios ha dado al hombre entendimiento para que el hombre pueda llegar a la conclusión de que Él es Dios. Cuando tú completas, al contemplar todo lo que Él hizo, tú llegas a la conclusión de que Él es Dios. Y si tú ves todo lo que Él hizo y llegas a la conclusión de que no existe Dios, amado, tienes un grave problema. Tienes un grave problema. ¿Por qué? Porque vienen las consecuencias. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un Dios por el cual tenemos todas las cosas. Tenemos comida, sale el sol, hay lluvia, temprana y tardía. Él nos da todo para que lo podamos disfrutar. Él sustenta todo, como le estaba diciendo, con el poder de su boca. Es un Dios sobrenatural y todopoderoso. Y a Él le plació tener el plan de poder salvar a la humanidad por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Para qué? Para todo aquel que en Él cree. Así que la creación revela lo que Dios hizo, y revela lo suficiente para que tú y yo podamos tomar una decisión correcta. No necesitamos que nos prediquen el Evangelio en un tiempo de dificultad, en un tiempo de problemas, de malestar, de pobreza, de muerte. No, podemos glorificar a Dios en nuestros corazones en los tiempos de abundancia.
Así que está llena de evidencias que nos hablan de un creador, de un Dios creador, que hizo todas las cosas con un plan determinado, amado hermano. Así que el que no se postra delante de Él con un corazón agradecido, no tiene excusa. Es lo que nos dice la palabra. No tiene excusa. No quiere reconocer, no quiere dar cuentas. No quiere que Dios se meta en su vida. Salmo 14:1 dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. El hombre nos mentimos a nosotros mismos. El hombre se quiere hacer el tonto, quiere hacerse el necio. Pretende no conocer lo que sí conoce. El hombre conoce a Dios por todo lo creado, pero pretende, por su conveniencia, decir, no hay Dios. No hay Dios. Todas las personas, no tienen excusa de conocer a Dios. La ira de Dios es dejar que los hombres reciban las consecuencias a este extravío. La palabra de Dios 3 veces les dice que los entregó para seguir en la inclinación de sus corazones. Y vemos cómo es una escalera, y vemos cómo vamos en decadencia, y vemos cómo se van separando de Dios por esta realidad, por esta condición. En el capítulo, aquí en el verso 23 en adelante, nos habla de tres formas de que las personas cambian la gloria de Dios. Pero acompáñenme al verso 21 primero, por favor. Quiero que leamos aquí, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando no le das la gloria a Dios, le das la espalda, te estás alejando de Él. Quiere decir que todo lo que Pablo nos está escribiendo en este momento, en estos versículos, es de gente que se está alejando de Dios. Y vemos las consecuencias de esta decisión de alejarse de Dios. Vemos las consecuencias de su propio extravío. Vamos por favor a leer en algunos versículos la palabra de Dios, porque vemos cómo ellos van caminando hacia su propia justicia, la justicia propia, y nos habla de un mundo caído, en el cual tú y yo, por la gloria de Dios y por la gracia de Dios, no estamos. Pero vamos a leer, por favor, en el versículo, y leemos las consecuencias. Dice el verso 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vemos la primera. La segunda, en el verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El verso 26 nos dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza. Verso 28 nos dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Nos va leyendo y nos va describiendo la caída en decadencia del hombre que no quiere a Dios, que no busca a Dios, que no reconoce a Dios, que se va y lo deja y cambia la gloria de Dios por ídolos. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello en lo que buscamos nuestra propia seguridad, en lo que buscamos nuestra identidad. Es todo lo que buscas y quieres obtener donde no se encuentra Dios. Hay personas que si les quitas su ídolo se mueren en ese momento. Hay personas que no pueden estar sin un ídolo. Buscan en lo creado lo que solamente pueden encontrar en el Creador. Y es por eso que encuentran una total insatisfacción en sus vidas. ¿Por qué? Porque buscaron en lo que no es Dios. Buscaron en lo creado. ¿Para qué? Para satisfacerse sus propias necesidades. Pero Dios, que es bendito por los siglos, Él tiene control de todas las cosas. De toda esta decadencia es la que nos salvó nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo tenemos que darle gloria a Dios, porque de toda esta lista de perversidades y toda esta lista de una escalera que va cayendo y va cayendo y va cayendo, es la que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos y a rescatarnos por medio del Evangelio. El Evangelio, amado hermano, hemos dicho que habla de las buenas nuevas. Pero hemos visto cómo el apóstol Pablo en estas buenas nuevas nos empieza a hablar de una mala noticia. La mala noticia es que cambiaron la gloria de Dios por las criaturas.
se alejaron de Dios, no tomaron en cuenta a Dios. Así que todos los pecadores en este momento son perdonados solo por creer en Cristo Jesús. Tenemos esa bendición de poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y así poder recibir ese regalo que Dios quiere darte a tu vida. Amado hermano, la justicia es algo que Dios anhela darte como un regalo a tu vida, a tu corazón. Es la justicia de Dios que todos necesitamos. Esa justicia que solamente viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo y que está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance. Dios nos dice en Cristo Jesús: tráiganme su maldad, tráiganme su injusticia, tráiganme todo. Y la ira de Dios va a ser contenida en Cristo Jesús. Cristo nos dice: yo quiero cargar tu pecado. Trae tu pecado a la cruz del Calvario. Arrepiéntete de tu pecado y Dios te va a perdonar. Y Dios me va a perdonar. Así que dentro de esta mala noticia que hemos estado estudiando el día de hoy, hay una muy buena noticia: Cristo Jesús. La salvación en Cristo Jesús. Podemos ver en nuestras propias vidas el Evangelio de Dios operando con poder. Yo te pregunto, ¿tú puedes ver en tu vida el poder de Dios? ¿El poder del Evangelio en tu vida? Dios está trabajando, está obrando a nuestro favor. Así que gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su promesa, gracias a Dios porque nos ama, porque nos bendice, porque nos busca. No lo buscamos nosotros, Él nos amó y nos buscó, pero nos habla de las consecuencias de alejarnos de Él. Y no es para la iglesia de Cristo, es para los que no lo han querido tomar como Dios, no han querido recibirlo como su Salvador, como su Creador. Y andan vagando en sus mentes y en sus imaginaciones, diciendo: no hay Dios, no quiero saber nada de Dios, no me interesa saber de Dios. ¿Por qué? Porque me gusta mi pecado, me gusta vivir a mi manera, quiero estar en el trono, quiero gobernarme. Pero eso no es para ti, para mí. ¿Por qué no terminamos dándole gracias a Dios? ¿Por qué no terminamos dándole toda la gloria y la honra por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor en el Evangelio de Cristo Jesús? Padre, oremos, amados hermanos. Padre, te damos honra y gloria, Señor, te damos autoridad, te damos señorío, Padre Celestial. Tú eres el Rey, tú gobiernas nuestros corazones, Padre amado. Queremos buscar, queremos servir, queremos sentir, queremos recibir todo lo que tienes del cielo para nosotros, amado Señor. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos nuestros deseos en este momento, Padre, para ponerlos a tus pies. Tómalos, amado Señor, y llénalos de ti, llénalos de tu verdad, llénalos de tu poder, de tu voluntad sobre nuestras vidas. Padre, gracias por el sacrificio, gracias por venir a perdonar nuestros pecados, los pasados, los presentes, los futuros. Gracias, Padre, porque en ti encontramos respuestas. Te alabamos, Dios amado. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que bendigas a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Que estén bien. Estoy maravillada con lo oportuno que puede ser la palabra de Dios. Estamos caminando por el libro de Romanos y tú podrías preguntarte: ¿qué tiene que ver esto con mi vida ahora? Y tiene todo que ver. Quiero que podamos entender que la vida para el apóstol Pablo se estaba enfrentando a un reto. ¿Recuerdas que veníamos caminando y que él tenía que llegar a Roma? Bueno, se estaba enfrentando a una realidad que se parece mucho a la que estamos viviendo. Eran 60 años después de la cruz cuando Pablo empieza intensamente a hablar de una manera muy confrontativa contra las personas que iban a sepultar tal y hermoso sacrificio. No era algo fácil. Por favor, comprende lo que estaba pasando. Nosotros llevamos 80 días aislados y la palabra puede correr el peligro de diluirse. Puede ser que cuando nos volvamos a ver muchos ya no vuelvan. Puede ser que tú mismo te estés desanimando. Puede ser que incluso puedas pensar, voy a tener que cerrar la palabra de Dios porque tengo que buscar otras maneras. El apóstol estaba ante una situación real en la que la cruz, el único momento, la única salvación para el mundo, iba a quedar
sepultada en un montón de teorías humanas, en un montón de conceptos, en un montón de ideologías, de filosofías, y él venía directo a dar al blanco a un reino que se iba a postular como una gran pared contra la cruz de Cristo. Por eso es tan fuerte la carta de Romanos, por eso era tan importante. Y yo creo que te sientas con el mismo sentir que el apóstol. Nosotros desde casa estamos preocupados por la forma en que pueda la palabra diluirse en tu vida, que puedas olvidar lo que has visto, lo que oíste, lo que tocaron tus manos, que puedas creer la mentira de que tienes que levantarte otro Dios. ¿Un Dios? ¿Qué significaban esos dioses? Eran las formas humanas en las que alguien iba a enfrentar la vida. Y te voy a decir algo. Este momento puede ser crucial para nuestras vidas. O en este momento se levanta la cruz de Cristo, con todo su poder, con todas sus promesas, con toda su verdad, o la derriba un ídolo. Una postura humana que tú, saliendo de esto, puedas decir, ¿qué tengo que hacer yo? Y entonces dejas la cruz atrás. Son 80 días. Ahí eran 60 años aproximadamente. Y él necesitaba volver a confrontar y derribar las mentiras que ellos estaban creyendo. No era cualquier cosa. ¿Tú te imaginas? Pienso en esos hombres que salieron a predicar el evangelio, que salieron a que esa cruz, ese sacrificio no se olvidara jamás. ¿Tú te imaginas de lo que nos olvidamos a veces en 8 días, en 10 días, en un mes? Por favor, este es el momento. Era un regalo, la cruz era un gran regalo que muchos no quisieron abrir. ¿Y sabes por qué? Porque era gratis. Hay una enfermedad en el mundo terrible. Quiero pagar por lo que tengo. Quiero esforzarme. Quiero que sean mis obras. Quiero que sean mis pensamientos. Quiero formar mi propia ideología para un día ser yo mi propio Dios. Venía el regalo más grande. Pero como era gratis, no lo quisieron abrir. ¿Sabes qué creo que es el problema? Lo acaba de decir mi esposo en la predicación. Dioses. Si yo pudiera cambiar la palabra Dios por otra y pusiera una sola, el que te hace bien. ¿Sabes lo que quiere decir que rechazaron a Dios? Rechazaron su bien. Rechazaron al que te hace bien, porque el hombre quiere hacerse bien solo. Hoy te animo. Son 80 días. Ya desististe. Ya creíste que no fue suficiente. Ya empiezas a dudar. O al contrario, como el apóstol, día a día es más real. Más que alejarte de la cruz, esto te está acercando más y más y más a ese momento. No importa si no estuvimos ahí. Esa cruz está en nuestro corazón. Yo te quiero animar. Mientras más se alejaban, decía mi esposo que no darle la gloria a Dios era voltear, darle la espalda a la cruz y caminar en otra dirección. Te digo algo, aún nosotros caminando en otra dirección y hace más de 2000 años y pareciera que la cruz nos viene persiguiendo. Él es el mismo. Tú y yo tenemos que levantarnos como el apóstol. Esa cruz fue verdad. Ese sacrificio impacta mi vida hoy. Cristo vino a la tierra. Cristo murió por mis pecados y Cristo está contigo en ese lugar, en esa necesidad más real, más grande, más poderoso que nunca. No te rindas, hermano. Levanta la cruz en tu corazón porque Cristo está cerca. Cristo te ama. Que Dios los bendiga.